A continuación, Red Patria Nueva, Radio Vanguardia y el Sistema Nacional de Radio de los Pueblos Originarios presentan el programa Dialogando con el Pueblo. Un programa destinado al análisis y el comentario de lo más destacado en materia de información generada en los últimos días a nivel nacional e internacional en las voces de los protagonistas de la noticia. Dialogando con el Pueblo. Con ustedes, los conductores. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Como siempre, un fraternal saludo cordial a todos los amables oyentes del programa Dialogando con el Pueblo a través de la Red Patria Nueva, las RPOs Bolivia, líder del sistema de radios de los pueblos originarios, y el periódico Ahora el Pueblo, de alcance nacional. Bueno, la prensa internacional hace un seguimiento post-golpe de Estado fallido, registrado el pasado 26 de junio en Bolivia, comparando como una espada de Damocles la presencia, por ejemplo, de Estados Unidos, planes golpistas contra el gobierno del presidente Luis Arce Catacora, las que ahora son una realidad tras las confesiones expresadas por el ex comandante del ejército Juan José Zúñiga, protagonista de este hecho que tras su captura y traslado a la cárcel del Abra en Cochabamba, en sus declaraciones ha develado que esta operación golpista se ha contado, decía, con el apoyo de la Embajada de Estados Unidos, de Libia y la Unión Europea. Estas aseveraciones vertidas por quienes han protagonizado el golpe de Estado fallido en Bolivia no extraña a dirigentes de la Central Obrera Boliviana o a ex representantes de los trabajadores del país que en contacto con la Red Patria Nueva, las RPOs Bolivia, líder del sistema de radios de los pueblos originarios, y el periódico Ahora el Pueblo, han señalado que Estados Unidos siempre ha estado detrás de los golpes de Estado en Bolivia y en América Latina, por intereses para controlar nuestros recursos naturales, lo que los bolivianos en algún momento nos hemos visto obligados, decía, de preservar esta democracia y salir a las calles, cueste lo que cueste, decían, porque en el pasado este hecho ha generado luto, dolor, pérdidas humanas, con muchos líderes desaparecidos. Y Estados Unidos ahora tiene un operador, también han señalado así, para lastimar la democracia en Bolivia y América Latina. Afirmaron los ex líderes sindicales de los trabajadores del país, que han asegurado que en la actualidad los anuncios de industrializar el país, de explicar o de explotar el litio con el concurso de empresas, no precisamente de Estados Unidos. Este hecho ha molestado a Estados Unidos para evitar aquello, y han puesto, se dice, este hecho de un golpe de Estado, pero no solo en Bolivia, reiteramos, sino al parecer en toda América Latina. Otras voces de ex líderes de trabajadores del país han asegurado que si no tomamos los recaudos necesarios en defensa de los bolivianos, podríamos, dice, retornar al pasado, cuando en el país se instauró la dictadura y los gobiernos neoliberales, que a través de un decreto supremo, por ejemplo, 21060, se ha retirado a miles de trabajadores de sus fuentes laborales con la llamada relocalización, como sucede en este momento en la Argentina, donde muchos funcionarios y trabajadores de diferentes sectores han quedado o quedan sin fuentes de trabajo como efecto de la implementación de un modelo neoliberal en este vecino país. Receta impartida, se dice, desde Estados Unidos como una inflación galopante que afecta a los bolsillos de los argentinos. Este tema, la importancia de preservar la democracia en Bolivia, en América Latina, ante ruidos de sables latentes,
todavía tenemos que hablar en este programa del Dialogando con el Pueblo y para ello tenemos invitados especiales. Vamos a presentar y tenemos el gusto, el placer de contar con la presencia de Héctor Hinojosa, ex dirigente de la Central Obrera Boliviana y ex ministro de Trabajo. Bienvenido, Héctor. Muchas gracias, Rubén. Es un placer estar en tu programa y poder contribuir con reflexiones al momento en que estamos viviendo hoy. Perfecto, muy gentil. Permítame ahora saludar a Adrián Kelka, ex dirigente de la Central Obrera Boliviana, ex ministro de Educación y también fue ex ejecutivo o es ex ejecutivo más bien de la Confederación de Trabajadores de Educación Urbana de Bolivia. Bienvenido, Adrián. Rubén, un saludo cordial a los oyentes del programa, que tiene una audiencia a nivel nacional muy importante, y también saludar a Héctor, un compañero de lucha, lo mismo que el compañero Adalberto, quienes están en calidad de panelistas, y bueno, adelante, conversemos sobre la coyuntura. Perfecto, permítame saludar a Adalberto Ticona, experimentado dirigente de los trabajadores del agro de Bolivia, ex ejecutivo de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia. Bienvenido, Adalberto. Un placer, estimado Rubén, y también saludar aquí a los hermanos panelistas. A sus órdenes, ¿no? Esta es una reflexión muy importante que en Bolivia y Latinoamérica debemos cohesionar ya con el chip del siglo XXI. Importantísimo, hermano, la temática que usted ha planteado. Perfecto, ahora voy a saludar vía Zoom, si está ya en contacto con nosotros, Martín Moreira, analista, economista. ¿Qué tal, Martín? Bienvenido al programa. ¿Cómo estás, querido Rubén? Un gusto estar en el programa. Un saludo a Adalberto, a Adrián y a... Ay, perdón, se me fue el nombre. Y para hablar y dar orientaciones acerca de los procesos que se vivieron después de las dictaduras y cómo esto afecta a nuestro país. Muy bien, perfecto, Martín. Es Héctor Hinojosa, ex ministro de Trabajo, el que está con nosotros. Y justo voy a empezar con la consulta a él. Estamos a una semana y casi 3 días de lo que ha significado el golpe de Estado fallido en Bolivia, en medio de una incertidumbre de algunos ciudadanos que dicen que aún los ruidos de sables no han desaparecido por todo lo que se conoce de las investigaciones que se realiza sobre este particular, tras la aprehensión y posterior, decía, el traslado de Juan José Zúñiga a la cárcel de Labra en Cochabamba. Aún está latente los ruidos de sables ante estas afirmaciones de algunos exmilitares y el propio abogado de Zúñiga, que dijo que el excomandante ha tomado la Plaza Murillo en un ataque de ira y molestia por su destitución, y también tendría una dirección del exterior. ¿Qué dices, Héctor, sobre este particular? Bueno, las declaraciones de ese militar, que no recuerdo muy bien el nombre, ex militar, retirado, jubilado, es anecdótico. Detrás de la anécdota es lo que hay que buscar, qué es lo que está pasando en el país. Este señor tiene vínculos con la embajada norteamericana, con Sánchez Berzaín, y nosotros sabemos que eso significan intereses sumamente profundos. Hoy estamos viviendo un momento en el que se está cambiando, transformando el orden mundial. Las reglas del juego ya no lo dictan los países del bloque occidental, es decir, Estados Unidos y la OTAN, sino que está cambiando la situación y aceleradamente ellos han perdido influencia y están perdiendo potencialidad. En lo militar están siendo humillados prácticamente en Ucrania. Las posibilidades de que el triunfo de Rusia sobre la OTAN sea muy pronto les está prácticamente haciendo generar dos tipos de actitudes. Una que pretenden trasladar los conflictos hacia otro lado,
y por eso se explica lo que está pasando en Israel, donde pretenden transformar su derrota en victoria, obviamente humillando a un pueblo que no tiene condiciones militares de defensa. Pero por el otro lado pretenden también ampliar esto hacia una guerra de carácter nuclear. Es decir, en lo militar están humillados y en lo económico la situación también ha cambiado fundamentalmente. No solo porque los BRIC han tomado la delantera en cuanto a la economía, sino sobre todo porque el dólar está comenzando a perder influencia por las propias actitudes de ese sistema financiero que ha comenzado a utilizar el dólar como un instrumento militar. Y entonces en esa situación, lógicamente los países, particularmente del sur global, están organizando un nuevo sistema financiero, haciendo a un lado el tema del dólar. Y en lo institucional, la ONU se está derrumbando. Todo ese mundo que nació después de la Segunda Guerra Mundial, esas instituciones prácticamente son inservibles para poder establecer relaciones de paz y de igualdad entre los pueblos. Entonces, en estas condiciones prácticamente de adversidad que tiene Estados Unidos y la OTAN, y particularmente Estados Unidos, han, podríamos decir, dado vuelco fundamental hacia Latinoamérica, donde pretenden nuevamente recuperar el control y el dominio, para, como tú decías en algún momento, tener el control de los recursos naturales. Pero en el caso de nuestro país, para tener el control geoestratégico, que gracias a la posición geográfica que tenemos, es importante en cuanto a los procesos de integración regional, particularmente en nuestro subcontinente. Y es importante esta geografía también para unir los dos océanos, el océano Atlántico con el océano Pacífico. Y ahí toma mucha importancia el tren bioceánico que alguna vez se ha planteado precisamente para generar esta integración de los dos océanos. Entonces, no solo los recursos naturales, o sea, no solo el litio, no solo las tierras raras, el oro y otras riquezas que tenemos, sino nuestra posición geográfica se ha convertido en algo importante para las aspiraciones norteamericanas de reconstituir su dominio y su hegemonía mundial. Por eso la prisa por generar este tipo de acciones que les permitan recuperar el poder. Y días antes de la asonada golpista, precisamente fue convocada la embajadora a la Cancillería. Y no se la convocó para tomar una taza de té, sino se la convocó porque se detectó acciones precisamente de injerencia interna y que están vinculados con la preparación de acciones de subversión. Y a eso se suma la destitución del general Íñiguez como comandante del ejército, lo cual aceleró, digamos, un proceso golpista, y acelerar un proceso golpista ha supuesto una improvisación de acciones que se vieron en ese momento. Entonces lo que nosotros debemos ver es que detrás de todo este golpe está la presencia norteamericana, está la acción de la encargada de negocios, Debra Evia, y está el financiamiento, porque ha hecho declaraciones precisamente Carlos Sánchez Berzaín respecto a esta acción, y no debemos olvidarnos que precisamente este militar al que mencionaste tiene vínculos con este organismo. Entonces está claro de que detrás de la anécdota esto es lo que ocurre. Otra cosa es que se quiera reducir semejante hecho político a una anécdota. Y la derecha obviamente va a pretender
generar y ha generado la narrativa del autogolpe con el objetivo de ocultar estas garras del imperialismo en esta acción militar. Pretende ocultar las verdaderas raíces de la subversión que existe en nuestro país. Lo hizo también en el 2019. Esa injerencia se ocultó con el tema del fraude. Esa injerencia y además el golpe de Estado se trató de desviar con un supuesto fraude electoral. Ayer se inventó la narrativa del fraude, hoy se ha inventado la narrativa del autogolpe. Yo en primer momento eso mencionaría sobre este acontecimiento y en verdad hay que ir analizando de manera más profunda. Perfecto, muy gentil. Adrián, llamó la atención de sobremanera la facilidad con el que ha ingresado a Plaza Murillo estos tanques de guerra en el golpe de Estado fallido, demostrándose de esta manera la fragilidad del cuerpo de seguridad del presidente Arce Catacora. ¿Eso significa que aún no hay madurez, conciencia, o realmente aún los militares no comprenden a estas alturas del siglo el significado de democracia, el respeto a las normativas establecidas en la misma constitución política del Estado? Bueno, Rubén y compañeros, permítanme complementar algunos elementos en el marco introductorio que ha hecho el compañero Héctor. No nos olvidemos que hace algunos días atrás la OTAN ha acelerado el proceso de incorporación, de admisión formal de Ucrania a la OTAN, aspecto que es rechazado justamente por el gobierno de Rusia, con las consecuencias que eso implica. Entonces, hay un movimiento bastante interesante y peligroso a nivel mundial. Segundo, es también condenable la acción, decía Héctor, sobre varios temas internacionales de la ONU, que ha perdido su autoridad. Estados Unidos, el gobierno de los Estados Unidos, como siempre, hace lo que le viene en gana. Fíjense que en el tema del genocidio que se da en Gaza contra el pueblo palestino, el gobierno estadounidense financia todo el armamento, la logística que utiliza el gobierno de Israel, pero a la vez, con la otra mano, envía supuestamente ayuda, aboga por una paz, pero ha frenado varios proyectos de paz de la paralización del genocidio en Israel, ¿no? Hay una doble moral que ha caracterizado a todo el gobierno estadounidense desde su fundación. Entonces es importante tomar en cuenta esos elementos porque Estados Unidos no ha dejado de considerar a América Latina como su patio trasero. Efectivamente, ante la emergencia del BRICS, bueno, ha hecho un poco de mayor énfasis. En ese marco y en nuestro contexto boliviano, yo debo hacer recuerdo de que el año 2015 ya se nos hizo conocer un plan estratégico para Bolivia, que es un documento donde establece todo un plan, toda una estrategia para apoderarse de los recursos naturales y de la posición geopolítica de nuestro país, como bien apuntaba Héctor, ¿no? Este plan fue analizado al interior de la Central Obrera Boliviana y obviamente ahí se ratificó la posición antiimperialista de nuestra gloriosa Central Obrera Boliviana. Pero me parece que a nivel de gobierno no se han tomado los recaudos necesarios para prever esas acciones. Lo que hemos vivido en el 2019 es parte de esa estrategia. La derecha, servil del imperialismo yanqui, no ha logrado consolidar sus propósitos, ¿no? El pueblo ha sido firme en su reacción. Nos hemos unido todos el 2020, compañeros, para que hayan las elecciones, que era el argumento que utilizó la señora Áñez y todo el régimen de facto, que para que hayan elecciones transparentes. Entonces se presionó y finalmente tenemos los resultados de la elección de octubre del 2020, ¿no? Que respaldó la candidatura del compañero Luis Alberto Arce Catacora. Ese fue el veredicto del pueblo, 55.1% de respaldo, donde todos los sectores se han movilizado.
En ese sentido, pues el imperialismo y sus agentes internos, porque toda la derecha de Comunidad Ciudadana, de Creemos, son parte instrumental de la ejecución de este plan estratégico para Bolivia, de la fundación de la democracia que con sede en Miami. Y no nos olvidemos que dirige Sánchez Berzaín, Carlos Sánchez Berzaín, el Soso, el carnicero del 2003, que goza ahí de un respaldo financiero enorme, ¿no?, junto a Sánchez de Lozada. En ese sentido, no se olviden que hubo, al margen de esas declaraciones de la encargada de negocios, Debra Evia, también hubo una afirmación ya el 2022 de la comandante del Comando Sur de Estados Unidos, Laura Richardson, que dijo que Estados Unidos no puede permitirse perder áreas geoestratégicas y recursos naturales como el litio. Entonces, en ese marco, hace algunas semanas atrás, hubo un foro en Miami donde participaron varios personajes que fueron también o que están implicados en el golpe fallido de la pasada semana. Ahí estaba el general retirado de apellido Peña y Lillo, ¿no?, que hizo sus declaraciones en el sentido de que uno de los propósitos de este golpe de Estado, porque hubo toda una planificación, a estas alturas ya tenemos mayores elementos para tener la certeza de que fue un golpe de Estado planificado, no de hace una semana, sino con bastante tiempo, y ha empezado a activarse en mayo, ¿no? El propósito era liberar a los presos políticos que supuestamente existen en nuestro país, cuando todos sabemos, o la mayor parte de la población sabe, que existen presos por actos irregulares del actos criminales del 2019. En ese marco se ha generado este golpe de Estado. Bueno, yo saludo en este caso la decisión de la Corte Internacional de Derechos Humanos, que ha establecido que efectivamente se ha tratado de un golpe de Estado. Y eso le quita la narrativa a algunos opositores, elementos de la derecha y de la nueva derecha que todavía manejan el criterio que fue un autogolpe, etcétera, y las investigaciones que dan nuevos elementos nos muestran que efectivamente fue todo un golpe con una logística fuerte. Pero tú decías también, Rubén, y los compañeros deben saber, esto no ha terminado, así que tenemos que estar preparados todos para defender el proceso democrático, que le ha costado al pueblo boliviano mucha sangre, ¿no? En la década de los 70 se ha luchado contra las dictaduras militares, también hemos luchado contra el neoliberalismo, etcétera. En ese sentido, pues, estos regímenes que he mencionado han puesto en el tacho de la basura la democracia, y es momento ahora de que todos los sectores, especialmente la juventud, pueda asumir una posición sobre la defensa de la democracia, tomar las previsiones, recoger todos estos elementos históricos que ha mencionado Héctor, la experiencia que seguramente nos va a comentar compañero Adalberto, y bueno, empezar a fortalecer acciones tendentes a preservar la democracia. En ese sentido también llama la atención, Rubén, lo que consultabas, ¿no?, qué ha pasado con los organismos de seguridad. O sea, si analizamos nuevamente lo sucedido el miércoles pasado, vamos a encontrar que la policía boliviana, curiosamente, creo sabía ya de esta situación, de esta zonada, y no frenó la incursión de los militares y de las tanquetas, porque si ustedes se dan cuenta, trasladar tanquetas y militares desde Miraflores hasta la Plaza Murillo no es sencillo. Nuestras calles son bastante angostas, entonces ahí hubo una interesante pausa de los policías. Entonces yo creo que la investigación debe profundizarse y los responsables de este intento de golpe de Estado deben ser sancionados conforme establece la normativa. Pero lo más importante, creo, la enseñanza que tenemos que sacar de acá es la defensa de la democracia interna y también la democracia a nivel internacional. Permítame ahora hacer la consulta a Adalberto Ticona. Las organizaciones sociales que se han declarado en estado de emergencia han determinado movilizarse
en defensa de la democracia, y entiendo que se va a llevar a cabo el 12 de julio una acción de esta naturaleza en todo el territorio nacional. En La Paz se van a concentrar en la Ceja del Alto y que de esta manera van a gritarle al mundo que la democracia en Bolivia se respeta. Pero es importante recordar que había voces antes de este golpe de Estado fallido que desde el Chapare decían que el presidente Arce Catacora debería alistar sus valijas para irse y que Bolivia arderá si Evo Morales no es candidato presidencial. De pronto esto parece una verdadera coincidencia a propósito de lo sucedido el 26 de junio, Adalberto. Bien, a ver, en política estamos convencidos de que es como jugar al ajedrez, ¿no? Se han ido generando varios sismos políticos y creemos de que esta actitud de Chapare obedece a que año que ha ido pasando el periodo constitucional de nuestro presidente Luis, sorprendidos primero, el conflicto de Santa Cruz con el tema del censo fue solucionado en mesa técnica y no se ha politizado. Segundo, para propios extraños, la aprehensión y ahora en la cárcel de Camacho cuando decía vengan a mi territorio si quieren aprender, ¿no? Segundo elemento. Tercer elemento, ya la incidencia de la inversión en tema de industrialización con sustitución de importaciones, ¿no? Frente a lo que en ese entonces, a lo que es nuestra producción y comercialización de hidrocarburos, obviamente esta ya es una alternativa que estaba cobrando fuerza. Tres elementos que seguramente al Chapare o al levismo preocupó y ya a pronto hemos tenido cronológicamente lo que usted decía, ¿no? Pero vayamos al desenlace y a la motivación que ellos han querido generar en la población, este tema del amedrentamiento, primero orientado al principal líder, al presidente, alistarse las maletas, acortamiento de Estado. Sedición, bueno, un político o un sindicalista que no es legítimo, nada, así es, anuncios, pero esa cadena a través de los medios de comunicación generaba pues bastante impacto. Bueno, recordar también del señor Evo Morales, ¿no? Por su experiencia, creo que un poquito todavía vive de que es presidente del Estado Plurinacional. Tengo amigos, soldados, patriotas que me informan. Entonces, definitivamente la Central Obrera y muchas organizaciones han dicho, sea parte del proceso de la investigación y que el señor Evo Morales también diga quiénes son esos soldados patriotas, qué objetivo, por qué razón y cuál era para que atemos los hilos, ¿no? Porque este tema del golpe tiene que ser, bueno, sistémico, no simplemente atacar un lado. Bueno, yo quiero un poquito sintetizar este desenlace. Viendo todos los antecedentes, hay una primera conclusión, de que esto evidentemente construido de sables y con apoyo popular, con el pueblo. En principio, la declaración de Zúñiga a Jimena Antelo, donde decía, no vamos a permitir que Evo Morales sea, etcétera, ¿no? Estas declaraciones ya lo conocemos. Primera reacción es decir, cuando un soldado delibera. Entonces era una motivación directa al presidente para decir, bueno señor, usted, ¿qué ha pasado? Cambio o destitución, cambio de comandante. Eso era el primero y como que evidentemente en el marco de lo que son las atribuciones y con respecto a la Constitución, el presidente estaba ya casi obligado a cambiarle al comandante por esas declaraciones. Pero esta declaración no ha sido casual. Ha sido motivado bajo ya la estrategia que aquí los hermanos ya lo dijeron, ¿no? Preparado. Y en eso, hermanas y hermanos de Bolivia, pondremos un poquito paréntesis, el perfil de este militar no es pues de la sociedad media o de la alta,
es un soldado de un centro minero, sus papás, o sea, un soldado que tiene sangre aymara, sangre indígena. Entonces, en la estrategia, aquí lo que dice Estados Unidos, lo que maneja su estrategia, es generar egos a aquella gente débil en su concepción de visión de geopolítico, de decir, yo soy un factor positivo para mi tierra. Esos egos ellos son los que cultivan y lo han utilizado como un peón más dentro del juego del ajedrez. Importantísimo, porque Zúñiga, ¿no? Entonces él incluso en su juego decía, yo soy general del pueblo. Entonces, un golpe sin ni una bala, sin ni una muerte. Ese no es golpe, es autogolpe, ¿no? Una primera conclusión ahí. Pero ahí también entra el otro elemento donde Evo Morales y los que hemos sufrido desde el 2003, donde ya en la historia de Bolivia hay ruido de sables, hay muerte. Sánchez de Lozada, presidente con el MNR, entonces el pueblo dice, no queremos. Y ese partido está ahora perdido. Un partido ya de la derecha. Entonces, en este momento la estrategia de la derecha internacional y la nacional, porque estamos hablando de una red, no le conviene ya un golpe de Estado duro, así con presencia militar. Entonces, velando eso, aquí se utiliza esta metodología de este golpe, con estos elementos donde no ha habido bala, nada, con un elemento que también ahí decían de que está en servicio pasivo, y hay una declaración de un señor, dice, esto es un chiste, es un insulto, que están aquí engañando al pueblo. Golpe es, si ya estaba adentro, un culatazo al presidente, chao, y al ministro de gobierno que estaba en la plaza y golpeando la tanqueta, agarrarle preso, listo. Mensaje presidencial, posesión de ministros. Y evidentemente, si es que se iba a consumar, ojo, quiero hacer paréntesis, es un cálculo político que le fracasó a este proceso del golpe. Querías respaldo en ese momento de Plaza Murillo y de alrededor, respaldo popular. Que le digan que sí, que el levismo, que tal, que sí, que haya otra sangre en la democracia, como era el primer mensaje. El segundo mensaje, liberen a Áñez, liberen a Camacho, era que gente de Camacho, gente que iba también a fortalecer en Plaza Murillo para decir que este gobierno transitorio ya con sus características entre al órgano ejecutivo. Bueno, pero como les falló, la última declaración desesperado, como ya nada tenía que perder, bueno, es lo que dijo, como se dice, comprometiéndole con tema personal al señor presidente, segundos antes de su aprehensión. Y eso es ahora la bandera que maneja el Estado internacional, que maneja los políticos aquí y los opinadores aquí en Bolivia, y eso aún todavía no está, como se dice, disipado. Entonces, constituido un gobierno transitorio, militar popular, fuera Áñez, fuera Camacho de la cárcel, habilitado Evo Morales, vamos a elecciones, 90 días que coinciden más o menos a diciembre, ¿no? Y contar con un nuevo presidente o presidente a enero posesión. Eso era el objetivo del acortamiento de mandato, ¿no? Bueno, eso está ahora en manos de la justicia y creemos de que por respeto no podemos emitir otros juicios de valor. Por tanto, nosotros, como usted nos planteó que ya no estamos en estado de emergencia, sí, como todo el pacto de unidad, la estructura sindical y territorialmente estamos en movilización, ¿no? Con dos elementos importantes que habíamos, y los reitero en esta mesa de diálogo. Estamos en movilización con dos tareas fundamentales: inteligencia territorial, según lo que nosotros manejamos en nuestra metodología de lucha, y coordinación, ¿no? La inteligencia territorial, su principal objetivo es identificar cualquier movimiento inusual de tropas en todo el territorio nacional. Nuestra misión para defender la democracia es neutralizar en las carreteras.
Ya lo hemos hecho el 2019, ya es por demás, y eso tenemos como experiencia los antiguos dirigentes, y aquí va los nuevos también, los nuevos hermanos que no han visto un golpe, no han visto este tipo de movilizaciones de tropas militares. Entonces, creemos de que esto, hermanos, esta desesperación por las redes sociales de que es el autogolpe, poco a poco va cayendo fuerza y, bueno, pues se va a empoderar la verdad. Y eso creemos de que es el tema fundamental. Ahora quiero simplemente diagramar del contexto internacional. La humanidad, desde que ha habido la división del trabajo, estamos hablando mucho tiempo atrás, ¿no?, se ha ido generando quienes usan más inteligencia y estos a través de los otros, en este juego perfecto de la inteligencia del hombre, ricos y pobres. Se ha ido, ¿no?, esa brecha más distanciando, que ahora solo el 1% de la población mundial está considerado ricos y el 99% pobres. Pero en esa pulseta de imperios, de poderes que manejan el mundo, el que ha predominado de una forma, de un proceso de deshumanización, no le interesan los valores humanos, está el imperio capitalista, ¿no? El imperio capitalista, ya sabemos, hay mucho material en internet, esto les invitamos a que escudriñen a los jóvenes, porque estamos hablando con el chip del siglo XXI, es el identificado como el gobierno profundo. Existe, pero no se visibiliza a sus actores. ¿Y quiénes son los que forman parte de este gobierno profundo? Son aquellos banqueros que han sabido manejar una estrategia de la moneda muy bien, y ellos tienen invertido un diseño perfecto, ¿no?, de lo que es dominar con el poder a sus intereses de propiedad privada. Ojo, ahí viene un elemento de propiedad privada donde la concentración más es en esos ricos tantos bienes versus a lo que tiene el 99% de la humanidad. Y a la humanidad, al pobre lo utilizan como una herramienta para maquillarse la cara de democracia, el voto, ¿no? Es importante eso. Entonces, en ese aspecto hay instituciones, hay dinero, también como que hay factor humano preparado para este propósito del imperio. Y eso está enraizado no simplemente desde Estados Unidos, sino en todo el globo terráqueo. Aquí en nuestra tierra existe esa red, ¿no? Entonces, esa es una batalla, estamos en juego cruzado, como se dice en estos tiempos, en estrategia militar, si los trasladamos a una estrategia de lucha social. Por tanto, el triángulo de lo que es Latinoamérica viene un elemento muy importante. Solo Brasil y Bolivia estarían con una posición distinta a lo que tiene en objetivos geopolíticos de Estados Unidos. Bueno, Brasil, por su vasto territorio y su población, que va a ser un poquito difícil de doblar el codo o decir tú manejas o vas caminando a mi ritmo, pero sí Bolivia también tiene otras dos herramientas. La constitución política del Estado plurinacional, que a nadie le gusta del imperio capitalista, no le gusta. Preferiblemente que desaparezca esa constitución, esa es la primera herramienta de lucha que hemos logrado. La segunda, el criterio orgánico, cómo nosotros nos manejamos, porque hemos llegado al poder por un mecanismo orgánico. Bueno, hasta ahí tenemos un elemento muy importante, porque no quiere perder, como lo dice en el patio trasero de Latinoamérica, es porque el Polo Sur tiene, ¿no?, estamos hablando de la Antártida. Los hermanos rusos decían, información científica, que hay cualquier cantidad de gas natural y es un continente que es virgen y todos ahora quieren. No es casual que Islas Malvinas esté dominado por Gran Bretaña, no es casual que Chile ya tiene hace mucho con Israel ya una estrategia militar, y no es casual que Milei, con todo lo que han ido bombardeando a través de gobiernos populares en Argentina, con la devaluación, y el pueblo ha votado por su verdugo, y ahora están al revés. Ojo, entonces,
si viene en este momento, hermanos, dos sistemas, yo lo llamo el sistema paralelo, porque si nosotros vamos a ir pinchándole al capitalismo de abajo, no le hacemos doler. Pero si somos parte de otro bloque, entonces esto ya es pelea de gallos, pelea de dos bloques. El BRICS en este momento y lo que han dicho los compañeros, Estados Unidos y la OTAN, etc. Entonces, y en esa estrategia, solo el que invierte más plata es poderoso. China en tercer lugar con su inversión de acuerdo a su PIB, arriba del 80%. Seguido va, como se dice, Rusia, ¿no? En segundo lugar de inversión más alta en su PIB, y el primer lugar, el campeón, es Estados Unidos. Y casi un 70% de su inversión es en armamento bélico. Y también sostener a todos donde hay la presencia militar de Estados Unidos para mantener. Entonces, la emisión de plata, el dólar, ahí viene el patrón dólar, ya es insostenible, ¿no? Emitir tanta cantidad de billetes por el Banco Central o la Reserva Federal, y ahora al 2030, y creemos aquí los compañeros en la segunda intervención van a decir, el objetivo del 2030 es un encuentro de reseteo económico, donde la moneda digital entrará en vigencia, los países están alistándose, China adelantó bastante en eso para hacer competencia al otro sistema, pero seas izquierda, seas derecha, seas occidente, seas oriente, estos banqueros que están aquí arriba, el gobierno profundo, maneja a ambos sistemas. Entonces, y el otro sistema que tiene tendencia horizontal, el BRICS estamos hablando, que tiene más criterios de humanización o humanismo, entonces al otro no le gusta. Y hoy, como decía, el tema de Ucrania, porque ahí se está viendo que Rusia está aplastándoles. Hermanos, la democracia no, pamplinas, es simplemente una maquillada para manejar gente. Aquí el verdadero poder es de armamento versus armamento. No me molestes, cuidado yo con estos misiles, ¿no? El otro lado, yo aquí sacan mostrando sus armamentos. Entonces, el verdadero equilibrio de poder en este momento, esa lucha de desequilibrar es con armamento. Eso termino, hermanos, porque creemos de que esto hay que ir despejando vértice tras vértices para que nuestros jóvenes no se confundan, y realmente yo invito. Aquí tenemos un hermano del área de educación, que el hermano del área de gestión, planificación, en fin. Una materia más debe ser la ciencia de lo que es geopolítica. El empresario necesita, el gobernante necesita, y la población en su conjunto necesita para defendernos, hermanos. Entonces, vayamos con ese criterio, creo, en este punto de inflexión. La ciencia de la geopolítica debe ser dominio nuestro. Eso, hermano. Muy bien, perfecto. Martín, ya hemos ingresado al terreno de la economía. Te voy a pedir con mucho respeto y cariño que ganemos tiempo, seamos puntuales. Bueno, hace poco tú, en entrevista con el sistema de radios de los pueblos originarios, has manifestado que el modelo económico, social, comunitario, productivo, implementada en Bolivia por el actual gobierno, ha pasado una prueba dura, pero de manera positiva, porque después del golpe de Estado fallido, la economía se ha normalizado, los precios han vuelto a su normalidad. Y claro, con este elemento más señalado por Adalberto, me gustaría conocer un criterio tuyo. Adelante, Martín. En primer lugar, creo que hay que reafirmar que Bolivia ha pasado distintos modelos y distintos procesos, y estos procesos han sido ratificados por el apoyo decisivo del pueblo. Creo que lo que estamos viviendo con este proceso de cambio en su ya tercera etapa, según mi análisis, es el fruto de que el pueblo está manejando y el pueblo está decidiendo. Cuando hubo este golpe de Estado fallido, el que salió a defender al proceso de cambio, a este modelo económico, fue el pueblo que le dio que está de acuerdo con el modelo económico, con los procesos económicos. Recordemos que Bolivia
en la época de la dictadura. Después de la dictadura se aplicaron medidas de shock. Estamos hablando de las medidas neoliberales. Bolivia fue el primer país en utilizar el término neoliberal por Jeffrey Sachs. Recordemos que fue el primer conejillo de Indias de este trabajo que se hizo después en toda Latinoamérica. Entonces, cuando Bolivia tiene una inflación del 23.000%, con el MNS y con el apoyo de países europeos, en especial el Fondo Monetario Internacional y Estados Unidos, se logró implantar el neoliberalismo en Bolivia, que te dio una serie de condicionamientos. Ahí tenemos el 21060, el despido de miles de trabajadores que fueron a migrar por distintas áreas del país, la venta de los recursos naturales, el tema de las transnacionales, el enriquecimiento de ciertos grupos oligarcas, esto duró hasta el 2005, cuando llegó la nacionalización. Recordemos que Bolivia ahora está viviendo un proceso de industrialización y sustitución de importaciones que le va a dar la sostenibilidad. Y eso es lo que no desean estos grupos liberales, que ya han cambiado de máscara, de neoliberales se han vuelto liberales, se han vuelto aquellos que necesitan la libertad económica, lo dicen ellos. Pero lo que están buscando son las mismas estrategias que se utilizaron cuando se aplicó el neoliberalismo en el país, que es, 1, devaluar la moneda, 2, transferir todos los recursos naturales a transnacionales, 3, el despido, como lo está haciendo Milei en Argentina, ya son 70.000 despidos en Argentina. 4, va a empezar a hacer la igualación de los alimentos con el resto del mundo. Estamos hablando que si los alimentos van a subir a un 58%. Ejemplo, si en Bolivia vale un kilo de arroz $1.84, va a llegar a costar $7. Esa es la degradación del poder adquisitivo que va a sufrir si es que estas medidas o estos afanes golpistas siguen adelante. Después tenemos que Bolivia quieren que se una a procesos como el caso de Argentina. El caso de Argentina, que ha vivido una degradación, que le pasa la deuda pública a las clases vulnerables. Creo que ese es el fondo de todas estas intenciones golpistas que se está viviendo o que se ha vivido en el país. Esperemos y tenemos que estar alertas a que estas intenciones no vuelvan a repetirse. Creo que es un deber y un derecho del pueblo, 1, adoptar nuestro modelo económico como nuestro, como guía de los procesos políticos. Yo creo que algo fundamental que nos ha marcado este golpe de Estado, es que tenemos que estar apoyando al Estado plurinacional, apoyando a Luis Arce y apoyando los procesos económicos que se está viviendo. Recordemos que estamos cambiando de matriz productiva, estamos yendo de privatizadores a productores, generando valor agregado a la materia prima. Ahí tenemos casos concretos como la planta de química básica, que va a otorgar los insumos necesarios para la elaboración de alimentos, mercancías y otros recursos. Ahí tenemos el tema del Mutum, tenemos las plantas de biodiesel, tenemos las plantas de fertilizantes, tenemos la elaboración a través de la industrialización de alimentos que nos van a servir para hacer frente a mercados tan grandes como el mercado del Mercosur, como el BRICS. Creo que estamos en un proceso donde necesitamos buscar aliados estratégicos como Brasil, como China, como Rusia, que son aliados estratégicos que te permiten abrir la multipolaridad y no la dependencia al dólar. Creo que cada paso que está dando el Estado está con una aprobación del pueblo. Y es lo que yo te decía, Rubén. Ese día del golpe, la gente ha aprobado no solo el proceso político, sino ha aprobado el modelo económico que estamos viviendo. Este modelo económico que cuida el poder adquisitivo, este modelo económico que te permite, en un momento de crisis, escalan los precios, pero a las horas los precios ya están regulares. Este modelo económico nos permite tener bienestar y eso es algo que tenemos que tomar en cuenta. Todo lo que han hecho referencia los anteriores panelistas es positivo, pero cuando tenemos que hablar internamente, tenemos que decir que tenemos un modelo económico basado en el mercado interno y este mercado interno nos ha dado crecimiento durante varios años y eso es lo positivo de esto. Lo positivo es esta construcción que tenemos y que no hay que perderla porque nos van a intentar sabotear.
ahí tenemos analistas económicos, tenemos actores mediáticos y políticos que tratan de generar incertidumbre para destrozar la credibilidad del Estado. Y eso es lo complicado. Creo que eso es lo complicado en esta coyuntura. Y eso nos obliga a tener mayor conciencia, mayor reflexión para generar y apoyar un modelo económico. Y eso yo llamo a las personas, a todos los hermanos, hermanas que nos están escuchando, que tenemos que tener una conciencia de que tenemos un cuidado del poder adquisitivo. Tenemos un Estado que está generando industrialización, no para el beneficio de un grupo o de una élite, sino para el beneficio de todos los bolivianos. Bueno, Héctor, hace poco la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha condenado el intento de golpe que se ha pretendido dar en el Estado plurinacional de Bolivia. Muchos líderes sindicales han manifestado o han calificado esta determinación de la CIDH, que es un jalón de orejas también para quienes han intentado posicionar en el colectivo imaginario de la población como un autogolpe. Y lo que llamó la atención es que Milei, que es el presidente de la Argentina, y Evo Morales estén en sintonía sobre este particular. La primera pregunta voy a aprovechar rápido porque estamos en la recta final. La segunda, Héctor, ¿por qué la democracia en América Latina y en Bolivia debe preservarse? Adelante. Empezaremos por lo primero, digo por lo segundo. La democracia en nuestro país es resultado de la lucha del pueblo. Desde de la década del 60 hasta la década del 80, son miles de bolivianos que han dado su vida por conquistar las libertades democráticas. Y esos muertos no provienen de las clases dominantes, provienen de los mineros, de los campesinos, del sector universitario, es decir, del pueblo. Pero hay que tomar en cuenta que la democracia por la cual ha luchado el pueblo no es la democracia liberal, sino es esa democracia que proviene de los sindicatos, proviene de las comunidades, etcétera, que es, podríamos darle un denominativo de democracia popular, por el cual el pueblo tiene que asumir poder. Y ese poder no está en los ministerios, sino en la organización del pueblo, de tal modo que se convierta en un factor decisivo en las decisiones políticas del pueblo. A eso que llamamos la construcción del poder popular. Y eso es lo que nosotros defendemos cuando hablamos de defender la democracia, que el pueblo tenga las posibilidades de intervenir de manera directa y de manera decisiva en las situaciones políticas. Esa democracia no le conviene a la clase dominante. Y lo que quieren destruir es precisamente el Estado plurinacional que reconoce ese tipo de democracia. Por primera vez en la historia de nuestro país son las organizaciones, el pueblo que tiene niveles de decisión. Y por eso sigue en riesgo la democracia. Como estamos en una situación breve, ahí entro a la teoría del autogolpe. El autogolpe es la continuidad de ese plan a la que hacía referencia el compañero Adrián. Es precisamente esa continuidad. Y el compañero decía, a las clases dominantes no les conviene un golpe clásico, por eso recurren al golpe blando. Y en realidad, lo que debemos decir que en este momento, cuando se dice ha habido autogolpe, que el propio gobierno ha generado ese golpe, etc., es una teoría falsa. Solo como ejemplo, autogolpe hubo en el Perú con Fujimori. ¿Para qué hizo ese autogolpe? Para cerrar el Parlamento. Un autogolpe tiene que tener un objetivo, ¿no es cierto? No es para buscar la popularidad, como dicen. Lo que está ocurriendo es aquí al revés. El autogolpe se está utilizando como pretexto para generar un golpe parlamentario. Porque en este momento, ¿quién tiene pues la mayoría del Parlamento? El bloque de la derecha. O como ha dicho Adrián, la nueva derecha, que es la suma de Comunidad Ciudadana,
creemos el camachismo y lamentablemente el grupo denominado radical. Tienen 2/3 y cuando plantean que se constituya una comisión para investigar el supuesto autogolpe, además ellos dicen con gente entendida en la materia, consultores internacionales que hagan la investigación. Ya sabemos dónde están los consultores internacionales. Están en la OEA, es decir, en ese instrumento que tiene el imperialismo para precisamente agredir a los gobiernos democráticos. Es decir, están recurriendo los del Parlamento precisamente a esas instituciones que pueden justificar un golpe parlamentario. Entonces, yo creo que el peligro de generar todavía procesos de ruptura de la democracia están en curso. Y esos procesos de ruptura de la democracia, uno de esos caminos es precisamente el golpe parlamentario. Y pueden abrirse otros. Lo cierto es que se sigue acelerando esta situación y por eso que esa declaratoria de emergencia de las organizaciones es muy importante. Y aquí yo concluyo, pero no es suficiente movilizar a la gente. Hay que decir para qué se debe movilizar esa gente. Y decir que la gente se debe movilizar tan solo para la defensa del gobierno es insuficiente. La gente tiene que movilizarse para consolidar este momento. Y la consolidación de este momento supone solucionar algunos problemas inmediatos. Por ejemplo, el tema del dólar. Y el tema del dólar, por los informes que se ha dado en el plano económico, la economía sigue creciendo. Eso quiere decir que estamos produciendo divisas. Cuando se exporta oro, cuando se exporta zinc, cuando se exporta la soya, estamos produciendo divisas. Y esas divisas no están retornando al país. Antes retornaban porque gran parte de lo que producía yacimientos petrolíferos a través del gas retornaba al país. Ahora ha disminuido ese porcentaje. Y se está quedando fuera del país. Entonces, una de las medidas que debe plantear el pueblo es el control del comercio exterior, de tal modo que se obligue a los exportadores a traer las divisas al país. Porque plantear la devaluación no nos conviene. Se va a perder la capacidad adquisitiva de los salarios, van a subir los precios, la capacidad de compra de los diferentes sectores va a disminuir. Esa es una salida neoliberal, sobre todo fondomonetarista. Otros han planteado levantar el subsidio, pero el subsidio no solamente está en la gasolina, en el diésel, está en el consumo de la electricidad, está en el consumo del pan, está en el consumo del gas. Y el día que se levante el subsidio va a significar incremento de precios en todos los sectores, empezando del transporte, obviamente. Por eso que otra medida debe ser defender la economía popular, defender la capacidad adquisitiva del pueblo. Y en eso tienen que moverse las organizaciones sociales, es decir, tienen que constituir también mecanismos para esa defensa de la economía popular. Y así podríamos seguir mencionando ejemplos sobre la necesidad de que las organizaciones tengan que tener autonomía para hacer propuestas de carácter político. Porque una de las características de nuestras organizaciones sindicales, de nuestra Central Obrera Boliviana, es que frente a los problemas políticos siempre ha hecho propuestas alternativas de tal modo que se tome en cuenta lo que plantea el pueblo. Y nosotros tenemos ahora un gobierno que es del pueblo.
y por tanto tiene que haber ese diálogo. Se debe fortalecer la alianza entre las organizaciones sociales y el pueblo. Y hay que convocar, y con esto yo concluyo, a las bases del MAS, para que se rompa ese bloque que se ha hecho en la asamblea con la derecha. Tiene que romperse. Si queremos unidad del pueblo, no podemos hacer unidad con la derecha. Tenemos que hacer unidad entre los sectores del pueblo, entre las organizaciones de base. La unidad tiene que surgir de abajo. Y hay que convocar a las bases del MAS, hay que convocar a las bases de las organizaciones sociales, etcétera, de que debe generarse la unidad y se debe exigir romper ese bloque que está causando precisamente ingobernabilidad en nuestro país, porque ese bloque de derecha en el Parlamento es lo que está ocasionando toda esta situación de inestabilidad. Muy bien, perfecto. Adrián, casi en la misma línea. Cuidar la democracia como una forma de vida institucional, cumpliendo normas establecidas. ¿Por qué es importante, Adrián? La primera consulta. Segundo, voy a hacer rápido también. Una autoridad policial hace poco ha manifestado y ha resaltado, podríamos decir, la orden que ha emitido en ese momento el presidente Arce Catacora, que dijo de forma textual, habría señalado: no quiero derramamiento de sangre, y a partir de esta instrucción la policía ha mantenido al interior de la Casa Grande, se ha mantenido para proteger a las autoridades. Adelante. Bueno, Rubén, por todo lo que se ha señalado hasta el momento en este panel, considero que es necesario fortalecer en las organizaciones sindicales, sociales, a través del sistema educativo, el sentido de la democracia popular, como apuntaba Héctor, porque sobre democracia muchos también se han manifestado, ¿no? Y lo que plantean desde afuera, desde los Estados Unidos, es una democracia neoliberal, controlada por ellos para tenernos sigue como su patio trasero y a los gobernantes como títeres. Entonces, eso es lo que ahora corresponde socializar con todos los actores, especialmente los sectores del pueblo, para que de ese modo sea el propósito fundamental de las movilizaciones, ¿no? Eso que ya se ha señalado hasta el momento, es importante que se involucren todas las organizaciones con ese propósito, porque aún no ha pasado el riesgo por todo lo que acá se ha manifestado. Hay un peligro latente, ¿no? Y varios militares en situación de retiro, en servicio activo, pues han encontrado los canales para lanzar el mensaje de que esto no está cerrado. Entonces hay mucha deslealtad en algunos sectores del ejército, de las Fuerzas Armadas. Yo también sospecho que en la Policía Nacional, ¿no? Entonces es por esa razón fundamentalmente que hay que difundir la información, combatir eso que ha generado este plan de estrategia para Bolivia del 2015, que es la desinformación. Existe todo un aparataje, desde mi punto de vista, dependiente de esta fundación, y los actores en Bolivia, la derecha, la nueva derecha, han encontrado algunos operadores que utilizan las redes sociales para desinformar sobre diferentes temas o generar una opinión, una corriente de opinión en un sentido, ¿no? Escasez, por ejemplo, no nos olvidemos del episodio, la anécdota del precio del tomate, ¿verdad? Se ha vuelto viral, etcétera. Entonces, es necesario rebatir aquello a través de la información en los diferentes espacios, tanto oficiales como desde la óptica sindical. Y acá más se recuerdo, Héctor, que el año 2021 se inició una serie de encuentros con el objetivo de recoger insumos para profundizar el proceso de industrialización
con la sustitución de importaciones. Entonces es momento de echar mano de todas esas sugerencias para que los actores implicados en esos eventos que fueron muy participativos, ahora fortalezcan también el proceso de la industrialización para sustituir las importaciones, por un lado. Y por otro lado, sobre el último elemento que consultabas, considero que, bueno, ha existido un posicionamiento probablemente jerárquico dentro de la policía boliviana en el marco del sometimiento a la constitución política del Estado, porque tanto la policía boliviana como las Fuerzas Armadas dependen en sus decisiones, en su accionar más bien, del presidente del Estado plurinacional. Entonces se han sometido y no se han dejado tentar por el ruido de sables en los cuarteles de las Fuerzas Armadas. Entonces yo considero que ellos sí sabían, pero bueno, han decidido acatar lo que dice la Constitución Política del Estado, y es lo que hay que reforzar entre los militares de las Fuerzas Armadas, las tres fuerzas y también la policía boliviana, el apego a la Constitución Política del Estado y el cumplimiento específico de sus funciones. En ese sentido, compañeros, creo que continúa la lucha y debemos aportar desde todo el espacio que podamos, como este, por ejemplo, para unificar nuestras fuerzas para defender lo que ha costado evidente mucha lucha al pueblo boliviano, la democracia. Muy bien, Adalberto, el Pacto de Unidad hace poco ha convocado, decía, a una marcha nacional para el 12 de julio próximo desde la Ceja del Alto. Pero aquí hay un elemento interesante y que lo ha manifestado Héctor Hinojosa, y dice, no solo tiene que ser la acción por la democracia, pero también tenemos que convocar a los militantes del MAS para romper esa alianza que nunca debería darse. Al parecer, algo parecido va a suceder este domingo, cuando en Cochabamba se van a movilizar los militantes del MAS con convocatoria de otros sectores sociales para defender la democracia y buscar este hecho que ha mencionado Héctor. Adelante. Sí, es un mecanismo acertado. La vida orgánica y las estructuras del Pacto de Unidad obedecen evidentemente a eso. Yo quiero ponderar y al mismo tiempo ampliar, hermanas, hermanos, el por qué ir a la marcha, defender la democracia, pero ¿para qué? Y el para qué creo que es muy importante. Y eso ya en algunas organizaciones es debate amplio en nuestros congresos ordinarios, hay resoluciones en ese sentido, ya se maneja elementos de lo que es siempre ir haciendo revolución democrática y cultural con producción, una producción para la demanda, no para la oferta, ¿no? Una producción donde, con el ejemplo de la chacra a la olla, nosotros tengamos que exportar nuestros productos tan privilegiados en calidad y naturales a consumidores directamente y no pasar por los intermediarios. Solo decirte que una piña acá, o mejor dicho, una chirimoya acá está entre 10, 15, hasta 20 bolivianos se ve aquí en la ciudad de La Paz, pero ese mismo producto en China cuesta 4 o 5 veces más. Entonces nosotros queremos vender nuestros productos a mercados pequeños, pero sin intermediarios. Entonces esta es una tarea de la diplomacia y de nuestros gobiernos con aquellos gobiernos que tienen un sentido horizontal de su accionar en la economía. Entonces, grandes retos, y es por eso que vamos a estar en las calles, por eso es que el 12 aquí vamos a testimoniar en Plaza Murillo todos estos grandes retos que nos da como bondades la democracia popular, ¿no? Entonces, creemos que ese es un elemento muy importante de nuestros dirigentes también que tienen que ir manejando y siempre la base dice, vamos a ir, pero de forma orgánica, y nosotros más o menos en ese gobierno interno vamos por usos y costumbres, vamos por que nosotros somos poseedores de una tierra y ese compromiso se cumple. Y hay que informar después. Han ido a La Paz, pero ¿a qué han ido? ¿Qué han conseguido? La base dice. Entonces, esa relación de gobierno interno dentro de la misma comunidad, entonces nuestros dirigentes van a informar. Esto hemos logrado. Esto se ha dicho.
Entonces, así se fortalece la vida orgánica en el campo, hermano. Perfecto. Muy bien. Martín, si todavía estás ahí. Te comento que no está Martín, entonces, a ver, voy a pedir un comentario aquí a Héctor sobre las últimas afirmaciones de la activista María Galindo, de Mujeres Creando. Ha alertado que la amenaza en Bolivia por las Fuerzas Armadas sigue latente, por lo que ha instado a la población boliviana a estar en emergencia, porque cree que existen más militares de la talla de Juan José Zúñiga o Williams Calimán. Dice, esto va a continuar, hay que estar en emergencia todos, y ha convocado también a que la población pueda sumarse a una medida de defensa de la democracia. Claro, este hecho no lo dejamos desapercibido porque se trata de una persona que sin duda está ahí, es una activista e incluso de derechos humanos. Adelante, Héctor. El año 2009 se aprobó la Constitución Política del Estado a través de un referéndum y se puso en vigencia precisamente esa Constitución. Fruto de eso es haber constituido, valga la redundancia, el Estado plurinacional. El Estado plurinacional nos ha dado la posibilidad de construir un nuevo tipo de Estado. Pero como este ha venido como un proceso democrático y no ha sido producto de una revolución violenta, este proceso se ha ido dilatando, ha ido tardando. Por eso uno de los objetivos en este momento debe ser consolidar y seguir la construcción del Estado plurinacional. Y precisamente por eso han pervivido y perviven algunas instituciones del viejo Estado sin que se les haya tocado absolutamente nada. Y uno de esos es las Fuerzas Armadas. No debemos olvidarnos que las Fuerzas Armadas surgen en la década del 60 con ayuda de Estados Unidos y bajo una concepción que es que es aplicar la doctrina de seguridad interna, cuyo enemigo no está fuera del país, sino está adentro. Y por eso las masacres que se dieron repetidamente en la década del 60 contra los compañeros mineros, contra los compañeros campesinos, etc., son producto precisamente de ese tipo de concepción. Pero es más, los militares han sido entrenados no solamente bajo esa doctrina, sino que han recibido entrenamiento directamente en Estados Unidos. Y todavía siguen yendo militares nuestros a entrenarse en escuelas dominadas precisamente por la doctrina militar yanqui. Entonces no ha habido transformación, no ha habido una modificación de las estructuras coercitivas del Estado. Y creo que lo que debe hacerse es precisamente un cambio en la doctrina militar para la formación de militares, con una doctrina más nacionalista, más patriótica. Debería haber un cambio además en lo que se refiere al papel que deben desempeñar las Fuerzas Armadas al interior del país. Lamentablemente se está convirtiendo en un actor político, que esa era tu primera pregunta. Y al convertirse en un actor político, se convierte en un peligro constante. Y creo que en eso coincidimos con Galindo, porque hay que mantenerse alertas. Pero este no es el único elemento que debemos tomar en cuenta. Si en economía no se toca la estructura, si no se toca los intereses de la clase dominante, se está reproduciendo el poder de esta clase dominante, que se convierte también en un peligro también para el futuro. Un ejemplo de eso es la minería. De acuerdo a la Constitución Política del Estado, los recursos mineros son propiedad del pueblo y deben estar controlados por el Estado. Eso dice la Constitución Política del Estado. Pero actualmente en minería
el 93% de la minería está en manos privadas. El 7% está en manos del Estado. El año pasado se ha producido cerca de 6.000 millones de dólares. Eso quiere decir que de los 6.000 millones de dólares, ¿no es cierto?, más de 5.500 dólares son controlados por el sector privado. Y solo un pequeño porcentaje está controlado por el sector estatal. Si hubiera estado en manos del Estado, estuviéramos teniendo la escasez de dólares, no estuviéramos teniendo la escasez de dólares. Y de eso deben tener conciencia las organizaciones sociales para pedir una segunda nacionalización de la minería. Porque en este momento ese recurso que es importante para fortalecer el modelo económico está en manos privadas. Entonces, las Fuerzas Armadas, la justicia, la policía y sectores de la economía no han sido tocados en estos años del proceso de cambio, y creo que debemos reflexionar para hacer correcciones, porque es cierto que no se nace con un manual de cómo hacer revoluciones, y por eso es inevitable los errores. Pero lo que hay que tener es la valentía de reconocer dónde nos hemos equivocado y qué cosa tenemos que corregir. Perfecto, hemos llegado al final del programa Dialogando con el Pueblo. Quiero agradecer a Héctor Hinojosa, ex dirigente de la Central Obrera Boliviana y ex ministro de Trabajo, también a Adrián Kelka, ex dirigente de la COF, ex dirigente de la Confederación de Trabajadores de Educación Urbana de Bolivia y ex ministro de Educación. A Adalberto Ticona, experimentado dirigente de los trabajadores del agro, ex ejecutivo de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia, y a Martín Moreira, analista economista. Amigos oyentes, ustedes han sido muy amables por habernos prestado su atención. Nos despedimos hasta el próximo fin de semana y que Dios bendiga Bolivia. Dialogando con el pueblo. El análisis y el comentario de las noticias más destacadas en los últimos días retornará el próximo fin de semana en las voces de los protagonistas. Muchas gracias por su gentil atención. Sigan en sintonía de la Red Patria Nueva y Radio Vanguardia, líder de las RPOs.